Comenzamos en Espacios Inseguros. Yo soy Ánima y estoy aquí con Gloria Álvarez y con Axel Kaiser, que escribieron juntos El engaño populista, para hablar un poco sobre la situación actual de Latinoamérica y la lacra que representa el populismo en sus distintas formas. Antes que nada, muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ti. América Latina pasa por un periodo de transición. Se ha hablado mucho sobre que se ha producido un cambio de rumbo en la política latinoamericana. ¿Os parece que es así o está siendo un espejismo? Arranca tú. No, la tradición latinoamericana es intrínsecamente populista. En nuestra cultura, en nuestra mentalidad, yo creo que no se ha extirpado en casi ninguna parte, sino por no decir en ninguna parte. Y esa tentación de volver a tu origen y aquello que te hace tal vez hasta sentir vivo como nación siempre está ahí. Y los caudillos están ahí de otra forma, con otro color. Ha habido, por supuesto, algunos progresos, pero me da la impresión a mí que no hemos superado y nunca vamos a superar ese riesgo porque aparte es constitutivo de las sociedades humanas, pero particularmente marcado en el caso de América Latina. Así que para mí no. Estamos viviendo una pausa parcial. ¿Y no crees que cosas como las de Venezuela podrían hacer que haya algún tipo de cambio en la mentalidad de aquí a unos años? Sí, Venezuela ha ayudado en algunos países a generar un miedo a las propuestas más radicales de izquierda sobre todo y apoyar movimientos más de derecha. Pero yo temo que lo de Venezuela se termine normalizando como pasó con Cuba. Venezuela no tiene ni una posibilidad de arreglarse por la vía democrática, pacífica, a diferencia de lo que pretenden infantilmente los líderes regionales y mundiales. Y por tanto, en algún minuto Venezuela va a ser un dato, nada más, que está ahí, que va a generar problemas, va a desestabilizar, va a tener una serie de implicancias muy nocivas para la región, pero no va a tener el mismo efecto persuasivo, yo creo, que tiene hoy en 10, 15, 20 años más, si es que sigue ahí. Eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Así es que no veo yo a Venezuela generando un cambio necesariamente para bien sostenible en el tiempo, a pesar de que en el corto plazo sí ha tenido algunos efectos que son de aumento de toma de conciencia. Pero equivocarme. Sí, parece que realmente ha habido un cambio o que empezaba a haber un cambio y que se iba a derrocar el régimen de Maduro. Pero realmente al final todo sigue más o menos igual. No, lo que pasa es que el régimen de Maduro, todo el mundo lo sabe, es un régimen apoyado por China, por Rusia, que recibe un montón de dinero del cartel de los soles, que por tanto está financiado por el narcotráfico, tiene operativos armados hasta de Hezbollah dentro, y eso no tiene ninguna posibilidad de ordenarse ni arreglarse sino es con una intervención militar, interna o externa. El que diga lo contrario es iluso, ingenuo o simplemente estúpido. No hay opción en ese sentido. Nunca se ha visto un criminal de esa categoría, sobre todo deponiendo las armas y diciendo voluntariamente, ya que me lo pidieron, tomen, aquí está el poder, aquí está el país, renuncio a todos mis privilegios, a todo lo que tengo y me ofrezco para que me crucifiquen. Eso no va a pasar. Entonces, no sé, ojalá me equivoque, insisto, pero yo no lo veo. ¿No lo ves posible? No lo veo posible. ¿Tú también lo opinas similar? Sí, yo coincido igual que Axel. Lo que pasa en la región es que como que los que van saliendo del socialismo, que se dan cuenta que esto no funciona, como por ejemplo Brasil, que entonces, boom, escoge a Bolsonaro, o Argentina, que entonces trató con Macri de irse por el otro lado, pero no solo estas posiciones no gobiernan con el liberalismo tan necesario como realmente
necesitarías posiciones mucho más liberales de los que estos gobiernos proponen como para romper la rueda y que no haya entonces un riesgo a volver para atrás, que es lo que probablemente le va a pasar a Argentina, donde hay posibilidades de que el kirchnerismo retome el poder. Y entonces los que ya salieron se van a un péndulo y los que no han entrado entran, como le pasó a México con López Obrador. Entonces es como que ves en la región que el mapa simplemente cambia los colores dependiendo de qué país, pero los que vienen de un péndulo se van al otro y viceversa. Y en el caso de Venezuela, yo creo que más que tratar de rescatar el territorio, habría que ver cómo rescatamos a la gente que está allá adentro. Y, por ejemplo, el hecho de que todos los países en América Latina tengan una embajada que legitima diplomáticamente a esta dictadura, ya de ahí ya te estás dando cuenta que es lo mismo que con Cuba, ¿no? O sea, todo el mundo condena a veces lo que está pasando en Cuba, pero ahí está la embajada operando, entonces eso le da legitimidad. Y a la vez la migración venezolana no está teniendo pues la bienvenida que podría tener de muchos países en América Latina. Creo que solo Perú ha expulsado a la embajada venezolana y ha hecho una serie de programas de emergencia migratoria para darle pues un poco de auxilio a los venezolanos. Pues hablando un poco de López Obrador, que llegó recientemente al poder, ¿qué creéis que le depara a los mexicanos en los próximos años? O sea, ¿creéis que es una versión renovada del populismo que había antes? Pues mira, a ver, lo que pasa con estos líderes es que yo sí creo que hay que dividir lo que dicen de lo que hacen, porque a veces con el circo mediático de las cosas que dicen se forman muchas cortinas de humo, que claro, son disparates y que hay que prestarles atención, pero lo mismo que con Trump. Mucha gente se enfoca en lo que dice cuando realmente también hay que enfocarnos en qué es lo que hace. Entonces López Obrador todas las mañanas tiene un programa donde cada día dice un disparate populista tras de otro, como desde que el rey de España debería pedir perdón por la conquista, como sí, que los pobres son como animalitos y hay que darles de comer como mascotas, como que México se fundó hace 10,000 años y que ya había universidades y imprentas, mientras los búfalos pastaban en Manhattan. O sea, ¿Eso dice? Sí, o sea, salió hace menos de una semana diciendo México se fundó hace 10,000 años y aquí ya había universidades, ya había imprentas, mientras que los búfalos pastaban en Manhattan. 10,000 años. Bueno, pero esos disparates como que a veces distraen la atención de cuáles son las cosas que se están ejecutando en política pública, y entre las cosas más preocupantes de López Obrador fue la cancelación del aeropuerto, que era el proyecto de inversión más importante de México en los próximos 20 años. Miles de millones de dólares desperdiciados, oportunidades de empleo y un aeropuerto que está colapsando. O sea, el aeropuerto de México no se está dando abasto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto sigue así, aerolíneas van a cancelar sus vuelos porque es insostenible. Y otra de las cosas que preocupa es que está hablando de reformar la Constitución, a saber para qué. Acaba de pasar presentar una ley para que los propietarios de inmuebles no te puedan echar, aunque tú lleves años sin pagar renta. Entonces la propiedad privada se ve vulnerabilizada. Eso aunado a que México tiene un gran problema de narcopolítica, ¿verdad? O sea, yo honestamente creo que la guerra contra las drogas es un fracaso absoluto, sí, y que tenemos que ver otra manera de afrontar esto, porque en el caso mexicano la política y el narco es una sola cosa. O sea, no va a haber manera de separarlo. Chile fue siempre el país más competitivo de Latinoamérica, pero sin embargo parece que no ha conseguido avanzar en su equiparación a las democracias avanzadas occidentales. ¿Qué creéis que le diferencia al resto de países de la región? No siempre fue el país más avanzado de América Latina. Fue en buena parte del siglo XIX uno de los más avanzados porque teníamos un régimen extraordinariamente liberal económico, en parte debido a la influencia de un economista francés, Jean-Gustave Courcelles-Senwil, que fue contratado por el gobierno Manuel Montt en la década del 50 como asesor y como primer profesor profesional de economía en Chile. Y él era un seguidor del laissez-faire, que tenía correspondencia con John Stuart Mill y había traducido a Adam Smith, y uno de los grandes miembros de la escuela francesa de economía liberal. Y él tuvo una influencia gigantesca, convirtiendo a Chile en
en un país líder en América Latina en términos de ingreso per cápita y del mundo. Estábamos entre los 20 países del mundo con mayor ingreso per cápita, gracias a la influencia de sus ideas de libertad económica. En buena medida, eso duró medio siglo, un poco menos. Y luego, bueno, nos reemplazaron las ideas proteccionistas, fascistas, nacionalistas, estatistas de la CEPAL y otros intelectuales. La CEPAL fue este centro creado a fines de la década del 40, instalado en Santiago de Chile con intelectuales de toda América Latina, liderado por el argentino Raúl Prebisch, que había sido presidente del Banco Central Argentino y que le decían el Keynes de América Latina. Y él desarrolló esta famosa teoría del estructuralismo, según la cual, lo cierto, los países latinoamericanos eran pobres porque tenían un desequilibrio estructural en sus balanzas comerciales con los países desarrollados y por lo tanto no podían competir con las grandes potencias y se empobrecían en la medida en que tenían intercambio con estos países más avanzados porque sus industrias no podían desarrollarse en competencia con estas industrias más avanzadas. Y la solución fue, según esta perspectiva, que tampoco era novedosa, era una perspectiva ya conocida en el siglo XIX y de antes. Adam Smith escribe en contra de esto en La riqueza de las naciones. Bueno, la perspectiva es que hay que cerrar la economía, básicamente, ¿cierto? Y entonces Chile, como casi toda América Latina o toda América Latina, se va en un proceso de deterioro económico, social y político, además en el contexto de la Guerra Fría, que en el caso particular chileno termina con el colapso absoluto de la economía, con una hiperinflación en la década del 70, los primeros años del 70 con Salvador Allende y su proyecto marxista apoyado por la Unión Soviética y por Cuba, por supuesto, que terminó en el golpe de Estado, ¿cierto?, que dieron los militares chilenos. Y después de liderar la economía 2 años al antiguo sistema, siguiendo el antiguo sistema, los militares se dan cuenta que no resuelve, la hiperinflación seguía, en fin, no había los bienes necesarios. Y por ahí había un grupo de economistas que había estudiado en Chicago, que había vuelto a Chile y que este intercambio había comenzado ya en los 50. Y entonces se vuelve, gracias a la influencia de estos economistas, al origen de las instituciones económicas chilenas del siglo XIX, que es la libertad económica. Y ahí es que Chile se convierte en el país más próspero de toda América Latina y un ejemplo para el mundo en desarrollo en general. Y esto, por supuesto, se convirtió en un blanco de ataque sistemático y masivo por parte de la izquierda mundial, que no pudo soportar, sobre todo la Unión Soviética, que un país que había estado en la órbita soviética, entrar a la órbita capitalista y que además mostrara que luego del fracaso del socialismo, estamos hablando de la Guerra Fría, sí, el libre mercado promovido por personas como Milton Friedman, Hayek y otra gente de la escuela de Chicago, era exitoso. Y Chile anticipó a Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que fue la dupla que terminó acabando con el comunismo en el mundo, básicamente. Entonces, esto la izquierda nunca lo ha perdonado y hasta el día de hoy escriben toneladas de libros con muchas distorsiones. La Naomi Klein tal vez es la más conocida, tratando de contaminar, ¿no?, la imagen de lo que ocurrió en Chile, pero hay que decir que el sistema económico libre mercado se ha mantenido mucho más tiempo en democracia que lo que estuvo en el régimen autoritario. Y bueno, y gracias a esa democracia sensata que profundizó también las reformas en parte, por lo menos sus primeras décadas, es que Chile ha llegado a ser lo que es hoy, un referente para el mundo, sobre todo en términos de sistema de pensiones, que podríamos entrar a analizarlo, pero eso es lo que ocurrió. Así que esa es una breve historia de Chile, sí, en 5 minutos. Sí, pues, la pregunta también es ¿por qué creéis que no se ha producido mayor avance? ¿O cuál es la diferencia un poco con el resto de países? Claro, porque Chile no es Singapur, o no es Suiza, o no es, no sé, Nueva Zelanda. Tiene que ver con esa mentalidad. Yo creo que tiene que ver con que tenemos la cultura latinoamericana. Y la cultura latinoamericana impone tremendos costos de transacción, porque los que hemos crecido, no todos por supuesto, en las culturas latinas tendemos a tener una visión distinta de lo que es la ética del trabajo. No somos igual de celosos en términos de corrupción, somos tolerantes con la corrupción, no cumplimos realmente los acuerdos
Estoy hablando en términos generales. Claro. No me estoy acusando acá, pero estoy diciendo ni siquiera se llega puntual a las reuniones. Hay mucha deshonestidad, mucho resentimiento, una tradición histórica del resentimiento en contra del que le va bien, de donde viene toda esta retórica redistribucionista, reivindicadora, socialista, estatista también, que por mucho tiempo dominó y sigue dominando en algunos casos la política de algunos países. Y eso hace muy difícil. Tú le pones un tremendo impuesto al éxito cuando tú tienes culturas que lo castigan porque han desarrollado un cultivo, yo te diría, casi religioso de la envidia. Y ese es el problema que encontramos fuertemente en América Latina. Ese problema lo tenemos también similar yo sé, en España. Bueno, nosotros somos producto de ustedes en parte, así que algo de culpa tienen en lo que nos pasa a nosotros. Tendremos que pedir perdón como el rey. No hay que pedir perdón. Yo no les echo la culpa de nada. De hecho, España ha sido también una influencia tremendamente positiva. ¿Y de Bolsonaro en Brasil? ¿Qué opinión tenéis? ¿Cómo lo veis? Yo estuve en Brasil hace poco y la verdad es que hay dos tendencias de la gente que está como apoyando a Bolsonaro, ¿no? Hay una sección más súper conservadora y reaccionaria, sobre todo en el caso de Venezuela, que lo que quisiera es casi que invadir militarmente desde Brasil y tener... No tienen tanto, digamos, un plan de acción contra el socialismo del siglo XXI, sino de solo freno y retención. Y a su vez también hay asesores de Bolsonaro que son mucho más liberales, que le han recomendado pues políticas que tienen mucho que ver con la acción humana de Mises, con public choice, con la ley de Bastiat, o sea, este tipo de cosas. Y hasta cierto punto esta facción liberal, de la que yo soy más cercana, el Instituto Mises o el Partido Novo, por ejemplo, que es más libertario, están a la espera de que Bolsonaro, a la manera de gobernar, pues lo haga desde un punto de vista más liberal. Ahorita en el Congreso brasileño hay varias propuestas de ley para flexibilizar el mercado laboral, que siempre es un problema en América Latina y obviamente en Brasil, incluso la eliminación del salario mínimo, de hacer un poco más fácil la contratación y el despido de los empleados, y también una nueva base de pensiones, de retiro y de salud, que no esté tanto anclada a esta mentalidad marxista de la redistribución, sino de que cada uno tenga más control sobre su sistema de capitalización, digamos. Pero esto todavía habrá que ver si pasa o no pasa. Ahora, había mucha preocupación del conservadurismo de Bolsonaro, de hecho yo era una de ellas, y por ejemplo recientemente resulta que van a pasar una ley para prohibir la homofobia, lo cual tampoco me parece... Prohibir la homofobia o criminalizarla, lo cual tampoco me parece positivo, ¿sabes? Porque al final y al cabo, o sea, lo que tú hagas de las puertas cerradas, no sé, o sea, la gente tiene derecho a ser nazi si le da la gana. Una cosa es intentar explicar por qué no tiene sentido ser homófobo y otra cosa es decir, prohíbo que tú pienses o sientas algo. Pero ¿no? me imagino que esto también es una reacción a que todo el continente en el momento en que quedó Bolsonaro fue como, o sea, yo también lo dije en Brasil, o sea, tampoco es de que se va a estar matando homosexuales ahora en la calle, o sea, hay mucho extremismo en América Latina y mucho alarmismo antes de que la gente siquiera empiece a gobernar. Por eso yo siempre digo, a ver, enfoquémonos en las políticas públicas, enfoquémonos en qué es lo que realmente esta gente está haciendo versus solo los disparates que dicen, porque si no, entonces nos perdemos. Ahora, Brasil tiene severos problemas para levantar una economía que quedó muy sumida en el asistencialismo. Se calcula que 1 de 4 brasileños dependen de algún sistema subsidiario. Entonces, volver a levantar esa rueda de productividad realmente es un reto muy grande. Y ojalá no pase lo que le pasó a Macri, ¿no? Que Argentina estaba más esperanzada en temas de libertad económica y al final Macri, bueno, tú has escrito columnas de esto, ¿no? De cómo Macri no dio la talla para hacer las reformas y que por eso ahora la gente está considerando volver al kirchnerismo. Pues vosotros que habéis vivido esta experiencia más cercana, ¿qué diríais que ahora mismo en España, cuáles son los peligros del populismo en España? Mira, por lo que yo veo, el PP está en una grave crisis de credibilidad.
y hay gente que está interesada en separar al PP del legado de Rajoy, del robo, de la corrupción que ha habido. Obviamente mucha de esa gente tiró la toalla y prefirió irse con Vox. Y obviamente las posturas de Vox a la gran población le parecen muy radicales, como el alt-right, digamos. Veo con buenos ojos que Podemos finalmente se haya quitado la careta y lo veamos por lo que realmente es. O sea, me estaban contando, por ejemplo, del tuit de Pablo Iglesias ante la oferta de Amancio Ortega, ¿se llama? Sí, de las donaciones de las máquinas. Sí, del dueño de para Sara, el cáncer. Que viene y dice, voy a donar dinero privado suyo, de él como empresario, para máquinas que curen el cáncer. Y Pablo Iglesias sale diciendo, no necesitamos limosna. Sí, sí. Y que este tuit puso muy descontentos, no solo a los contrarios a Pablo, sino a misma gente de Podemos que le dijo, espérate, pero ¿y acaso tú estás padeciendo cáncer como para hablar en nombre de todos? Y si el tipo quiere donar, y que entonces no, porque era exento de impuestos, la donación que iba a hacer. Ellos argumentaban que Amancio debería de pagar más porque tienen buenos asesores fiscales realmente. O sea, él no está haciendo nada ilegal. Entonces decían que pague lo que debe en vez de donar, pero realmente no debe nada. O sea, él ha pagado lo que tiene que pagar, pero ellos piensan que debería de pagar más. Si le hubieran quitado la misma plata a través de impuestos, les parecería le hubiera bien. gastado la mitad entre las manos porosas de los políticos que siempre la administran en su beneficio y en el de los grupos que los apoyan, para que le llegue 3 centavos a los que realmente tienen cáncer, ahí sí estarían contentos. Ahí sí. Y luego con la mansión que se compró, ¿no? Después de que dijo que decir expropiese era decir democracia, y se va y se compra su hipermansión. Claro. Él decía que él nunca se iría de su barrio. Y no ha tardado mucho en irse. Y entonces esas incongruencias es donde digo, ¿dónde están los españoles que recuerdan estas cosas como para restregárselas en la cara, ¿sabes? ¿Dónde? Porque yo sí veo con preocupación. Ahora, te digo una cosa, el Partido Libertario Español, que lleva 10 años de congruencia, que al principio todo el mundo los ridiculizaba y se burlaban de ellos por extremistas y que no iban a llegar a ningún lado. Y ahora yo he sido testigo de cómo los jovencitos, que es un poco el efecto que tiene Milei en Argentina, ¿no? Jóvenes que crecieron con el kirchnerismo y se desilusionaron, entonces ahora se están yendo a lo liberal. A mí me parece muy bien, ¿sabes? Un movimiento que manteniendo la congruencia durante 10 años, que muchas veces otros partidos han utilizado sus ideas para llegar al poder y claro, luego no las cumplen ni las ejecutan, esté creciendo poquito a poco y que esto venga a competir con los partidos tradicionales, porque honestamente el descontento de los españoles, y yo tengo amigos que son progres, que no están así empapados de política, pero por ejemplo una gran amiga mía la vez pasada votó por Ciudadanos, porque su familia es tradicional del PP. Su novio iba a votar a Podemos, ella entonces decide que va a votar a Ciudadanos, pero me dice, tía, todas las cosas por las que voté a Ciudadanos estando en el poder, o sea, no como mayoría pues, pero ahí por lo menos no las han cumplido, entonces como que te vas quedando sin opciones, y cuando te quedas sin opciones, entonces es donde surgen los extremismos. Tal vez por eso es que el independentismo catalán ha cobrado tanto auge, por ese mismo hartazgo. Pues. Es curioso cómo en España la política parece que va cada vez más hacia los extremos. Bueno, pero eso no está pasando solo acá. Los partidos tradicionales, clásicos, de centro izquierda, centro derecha, se están desmoronando en todo el mundo. Sí. Y están mostrando vertientes más radicales incluso en un país como Estados Unidos y ahora en Alemania. Alemania está sufriendo el SPD, que es el equivalente al PSOE acá, y la democracia cristiana, que sería el equivalente al PP, han sufrido en las últimas elecciones derrotas pero aplastantes, caídas de que no se habían visto las peores desde que existen, digamos, en la época de posguerra. Y eso, incluso en el país que se parecía ser más estable de Europa en esa materia, está ocurriendo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a un mundo cada vez más fragmentado, polarizado, donde los partidos grandes ya no van a ser capaces de tener los suficientes votos para gobernar, van a tener que armar coaliciones con una serie de otros partidos, y eso no va a ser fácil. De hecho, en Alemania probablemente va a caer el gobierno de aquí a fin de año, sino el próximo año, un poco antes de lo que Merkel le queda de mandato. Entonces, ahora, si tú me vas al fondo de las cosas, el problema que tiene España y gran parte de Europa
es un problema de mentalidad también, es un problema de filosofía. La gente quiere vivir, ¿cierto?, financiada por transferencias del gobierno. El tema de pensiones es uno de los grandes problemas en estos países. Nadie quiere resolverlo porque las poblaciones están envejeciendo y cada vez más gente jubilada es la que vota o la que está por jubilar. Y la democracia, si es que no se resuelve esto, va a terminar colapsando. Eso es lo que yo temo, porque no va a haber posibilidad real de financiar pensiones relativamente decentes a la masa de gente vieja que va a estar y que además dependiendo del Estado. Nacimientos. Por eso, porque no tienes tú, ya hace tiempo que no tienes tú la gente joven que tiene que entrar a financiar en el sistema de reparto, que es un desastre y es un fraude, a los que están saliendo a jubilarse y que además no quieren subir la jubilación a pesar de que están viviendo más tiempo. Entonces, este es un problema en muchos países de Europa, casi en todos, y en España es grave, uno de los problemas graves que hay. Pero ahora con gobiernos del PSOE, todo eso van a ser peor, porque la demagogia, la falta de responsabilidad y la creencia mágica en que de alguna manera este Dios que se llama Estado, que al final no es más que un montón de políticos metiendo las manos en el bolsillo de la gente, va a resolver ese asunto o cualquier otro. Insisto, por ese problema de mentalidad va a terminar en una crisis en algún minuto que ya yo creo que se empieza a visorar, en parte con el malestar que está viendo en la población. Además de que ellos lo resuelven todo con que paguen los ricos. Entonces lo que hacen es que crean aún una mentalidad más dependiente y más envidiosa. Bueno, decir, mientras ellos paguen y no tengan que pagar yo... Es la política del resentimiento y al final es completamente falso. Si tú calculas... tomas a todos los ricos en España que tienen más de 1.000 millones de euros y le sacas toda la plata, probablemente no te alcanza ni para financiar 6 meses de gasto fiscal. Entonces es simplemente mentira que los ricos tienen los recursos para financiar el gasto. Donde quiera que tú hagas ese cálculo no te alcanza ni de lejos el dinero para financiar los costos. Y lo que sí va a ocurrir es que si tú empiezas a subirle los impuestos cada vez más a los más exitosos, se van a ir. Primero el capital humano se te va a ir del país. Hay un mundo entero que está emergiendo donde te reciben con los brazos abiertos en Asia y en otras partes. Y segundo, se van a llevar los capitales. Y al final los que van a pagar el costo van a ser los españoles a través de menos salarios, a través de menos empleo y a través de incluso menos recaudación fiscal, porque el crecimiento económico resentido te genera menos recaudación de impuestos para hacer los gastos sociales que quieres hacer. O sea, al final es todo mal. Yo creo que de este gobierno y de los proyectos que sigan en la línea de lo que propone Sánchez van a salir muy arrepentidos y muy frustrados un buen porcentaje de los que lo ha apoyado, porque no es la solución. Es más de la misma receta fracasada que se ha visto tantas veces. Claro, y a mí me preocupa además de que no podamos aprender de los errores, porque si la culpa siempre se va a echar a los mismos, de nuevo, sí, somos más pobres, estamos peor, pero por culpa otra vez de los mismos. Entonces, esta mentalidad que tiene la gente de el rico es malo, el rico si tiene dinero es porque se lo ha robado a otro, y el problema y los culpables siempre son los que tienen dinero, al final... con políticas como las que tenemos ahora, lo que va a pasar es que vamos a ir a peor y no vamos a aprender en el momento en el que estemos todos pobres. Le quieren quitar la plata a Mancio Ortega para pasársela a Pablo Iglesias. Es que es increíble. Y luego argumentan que cómo sabe Amancio Ortega qué necesidades tiene la sanidad. Claro. Supongo que Mancio Ortega no tiene el dinero para tener un par de asesores que le puedan dar un informe. Con su fundación, que precisamente está hecha para eso. Claro, exactamente, no tiene cómo saberlo, ¿no? Pero el parlamentario sí. Lo que ocurre es que, ponete, en América Latina sí que es verdad que mucha gente ha amalgamado su fortuna gracias al mercantilismo monopólico, precisamente porque el Estado legislando los ha blindado de un libre mercado. Entonces, lo que parece irónico o absurdo es que la solución a eso sea decir, vale, hay ricos que se han hecho ricos no por competir libremente en el mercado, sino por privilegios monopólicos. Por ende, la lógica debería de ser: el Estado entonces debería apartarse de legislar la economía para que estos tipos compitan libremente en mercado y entonces la balanza se equilibre y todos puedan entrar a ser emprendedores sin trabas burocráticas y sin que, si tú no eres de las familias acomodadas,
también puedas entrar a competir. O sea, sí hay una verdad detrás de que hay muchas oligarquías mercantilistas que han amalgamado fortunas en base a privilegios. Pero lo que entonces te parece absurdo es que la solución que proponen a eso es más Estado. Pero eso es porque no dicen que el Estado está coludido para darle esos privilegios. Estos políticos no lo dicen, que el Estado es el origen del problema, porque cierra la competencia en beneficio de ellos. Que obviamente se juegan sus cartas para que eso ocurra. Y esto es cosa de leer a Adam Smith. Siempre ha sido una de las premisas de los liberales el que los grupos de interés económico organizados son una amenaza no solo para la libertad de las personas, sino para el bienestar económico, precisamente por lo que está diciendo Gloria. Entonces, acá cuando se hace como que el Estado va a resolver cuántos escándalos de corrupción y robo más necesitan los españoles para seguir o dejar de creer en este mito de que el Estado sí les va a resolver el problema y no los emprendedores y la gente que tiene la energía para sacar el país adelante. Claro. Pues ya por último, si tuvierais que dar algún mensaje a la gente de España, según vuestra experiencia, para que aprendamos un poquito de los errores cometidos, ¿diríais algo? ¿Qué diríais? Pues yo les diría que confíen más en el potencial individual. Si están cansados, decepcionados, han votado al PP o al PSOE o a Ciudadanos o a Podemos y se sienten traicionados, engañados, ultrajados, ¿por qué no apostar por la única persona sobre la que tienes control, que es sobre ti mismo? ¿Por qué no apostar por una vez por tu capacidad empresarial y de innovación? ¿Por qué no apostar por la gente que ves en la sociedad civil que todos los días está tratando de contribuir desde su trinchera y de manera voluntaria, sin coerción, a que la sociedad prospere libre y en paz? O sea, ¿por qué no apostar por menos Estado y más sociedad? Menos Estado, más mercado, porque al final el mercado es la sociedad civil. Entonces, si de verdad tú ya sientes que no tienes nada que ganar, o que ya lo perdiste todo y que todas las opciones políticas te han decepcionado, ¿por qué por una vez no apostar por más sociedad civil? Y dar tu voto a quien realmente ofrezca eso. Y acordarte también que el país no solo se hace en política, el país se hace en cultura, se hace en arte, se hace en teatro, se hace en deporte, en espacios como este. Y que si confiamos más en eso que en depositar las esperanzas en X o Y político, pues tal vez hay una manera de hacer las cosas distintas. Sí, yo les recomendaría que reflexionen por qué Javier Bardem, Cristiano Ronaldo, a toda esa gente no le gusta pagar impuestos. Esos son los malos siempre. Claro. Y la verdad es que tienen toda la razón de no querer pagar impuestos. Lo que es una hipocresía, creo, en el caso de algunos, no de Ronaldo, es a dárselas de grandes defensores del Estado y la solidaridad forzada, mientras no pagan impuestos, ¿cierto? Pero si no los pagan, uno, porque están ejerciendo el derecho o pretenden ejercer el derecho a retener los frutos de su esfuerzo y que se han ganado. Y eso es un derecho humano. Y segundo, porque ese dinero, tal vez ellos no lo saben, pero seguramente lo intuyen, va a ser mucho más beneficioso para la sociedad siendo administrado por ellos e invertido por ellos que siendo entregado a los políticos para que se lo roben o para que lo despilfarren o para que lo gasten en proyectos asistencialistas que condenan a la gente a la dependencia. No hay mejor política social que el empleo, no hay mejor seguro de cesantía que poder encontrar un trabajo rápidamente, y no hay mejor política de jubilación que tener un país con una economía pujante que te ofrece salarios reales enormes, de manera tal que tú puedes ahorrar también una parte importante para estar tranquilo en tu vejez. Así que les recomendaría eso, y les recomendaría, por cierto, comprar nuestros libros, como Hablar con un progre, La tiranía y la igualdad, El engaño populista, los libros que están disponibles acá en España sobre estos temas, porque creo que hay varias de las respuestas un poco más elaboradas que pueden arrojar luces para entender mejor todos estos problemas. Pues sí, lo vamos a poner en la información del vídeo para que la gente tenga acceso a comprarlos. Por supuesto. Y si quien quiere informarse un poquito mejor, pues ahí los va a tener. Excelente. Y nada, muchas gracias por haber venido y haber estado aquí en Espacios Inseguros. Cuando Gracias quieras. a ti. Saludos. Yay. Me gusta el nombre del programa, Espacios Inseguros. ¿Verdad? Que está muy bueno.